presidente de Ecopetrol te contrata. ¿Listo? Bueno. Les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Diego Hernández. Soy profesor de la Escuela de Derecho y Ciencia Política de la UIS, una escuela que ustedes no visitan, pero me han invitado varias veces a compartir estas ideas sobre ética y cómo impactan estas ideas el ejercicio de la profesión de ingeniería química, pero hablamos de cualquier tipo de profesión. La Universidad Industrial de Santander es una de las mejores universidades de Colombia. Tenemos el orgullo de trabajar o de ser egresados o de estudiar acá, y la universidad está muy preocupada no solamente con formar cerebritos, personas que sepan muy bien qué es la ingeniería química, sino que también sean personas integrales, ¿de acuerdo? Pues porque hay que agregarle algo que marque al egresado de la universidad, y por eso la universidad ha hecho unas apuestas muy interesantes por que los egresados de la UIS tengan unas características que no tengan otros egresados, y la formación integral es el núcleo fundamental de esa formación. Además, la ingeniería química de la UIS es una escuela histórica con las que se da origen a la universidad, y por esa razón, además de tener egresados ilustres, profesores ilustres, pues también está comprometida con la acreditación internacional del programa, que es la acreditación ABIT. ¿Ustedes han escuchado de eso? Me imagino. Algunos sí, otros no. Entonces, este tipo de capacitaciones son las que hoy en el mundo, sobre todo en el mundo anglosajón, se les da a cualquier ingeniero o a cualquier administrador o a cualquier profesional en el mundo, en Harvard, en Princeton, en Yale, en Berkeley, en el sistema anglosajón, no solamente en el sistema universitario, sino también en la escuela, pero sobre todo en el sistema universitario se está procurando por capacitar a los profesionales en formación integral, ¿de acuerdo? Ese es el contexto general. Es, por un lado, la apuesta de la universidad por, en algunos años, ser la mejor del país, ¿de acuerdo? Y segundo, la apuesta de la Escuela de Ingeniería Química y de todas las facultades de ingeniería de la UIS por acreditarse internacionalmente con el sistema ABIT. ¿De qué le sirve a usted que está ahí que la escuela se acredite en ABIT? Pues que usted puede trabajar de manera fácil en el sistema anglosajón. Cualquier país en donde el sistema ABIT sea reconocido le va a permitir a usted poder trabajar, y el empleador o la empresa que les vaya a contratar va a mirar, esta facultad o esta escuela de ingeniería química está acreditada en ABIT, muy bien, ese ingeniero o esa ingeniera me sirve porque está formado bajo los mismos estándares de cualquier ingeniero químico de cualquier lugar del mundo decente, de una universidad de alta calidad, ¿de acuerdo? Entonces hay que apostarle a estas acreditaciones que obviamente nos ponen retos. Las escuelas de ingeniería, de geología, pues de las facultades de ingeniería, muchas de ellas ya se han acreditado en ABIT, y eso facilita el acceso al mundo del trabajo, que es lo que quiere la universidad. La universidad los quiere, la universidad los cuida, la universidad los forma durante 5 años, pero no los quiere tener aquí más. La universidad quiere que ustedes accedan al mundo del trabajo, y este tipo de formaciones lo que buscan es que usted fortalezca no solo sus competencias cognitivas, sino todas las competencias integrales que ustedes requieren para acceder al mundo del trabajo en el siglo XXI, ¿de acuerdo? Ese es el contexto general de esta presentación, porque a veces es un poco loco hablar de ética en ingeniería química. Y reconozco que los profesores que me han invitado a compartir con ustedes estas ideas, pues han hecho una apuesta arriesgada de tratar de invitar a alguien de las ciencias humanas a hablarles a ingenieros en la penúltima semana del semestre, donde tenemos un montón de previos y trabajos que entregar.
Les agradezco mucho, entre otras cosas, que bajo esas condiciones agrestes ustedes estén aquí en esta mañana. Por eso voy a hacer una presentación bastante corta, pero sustancial sobre las ideas que quiero compartir con ustedes. Permítanme. En la Universidad Industrial de Santander, por cuestiones históricas, a los estudiantes se les invita a ser revolucionarios. Y a mí eso me parece que está mal, porque la revolución a la que les invitan aquí en la universidad es a una revolución que implica hacerse daño. Es decir, ustedes han escuchado del integrismo islámico, han escuchado cómo a los jóvenes en algunos países musulmanes se les lava el cerebro para que se inmolen, para que sean víctimas, para que entreguen su vida en favor de la religión. Pues bueno, eso es lo que yo creo que hacen muchos grupos al interior de la universidad cuando invitan a los estudiantes a ser héroes y a entregar su vida para transformar la sociedad. Un poco para criticar esa idea sangrienta del heroísmo estudiantil, yo he propuesto este título. Voy a proponerles 3 revoluciones, pero no revoluciones que atenten contra su vida, porque la Universidad Industrial de Santander no está interesada en que usted entregue su vida en favor de ninguna causa, ¿de acuerdo? La universidad no quiere la muerte de los estudiantes para que aparezcan en los pasillos y en las paredes como los héroes que entregaron su vida por X o Y razón. No, la universidad los quiere vivos y felices. Por esa razón, la universidad hace una apuesta por la vida de cada uno de ustedes, vengan de donde vengan y tengan el proyecto de vida que quieran tener. Y por eso estas 3 revoluciones que yo les voy a proponer hoy son 3 revoluciones éticas, porque le apuestan a estar vivos, no a estar muertos. ¿Bien? Y demonios va a ser una palabra para caracterizarnos a todos nosotros. Esta es la segunda versión de una conferencia que yo ya he dado en anteriores semestres y por eso es la conferencia Demonios 2.0, porque ya algunos de ustedes, sobre todo la profesora Liliana, a la que saludo, pues ya he escuchado muchas veces la misma conferencia. A mí me daba mucha pena traer la misma carreta, entonces yo me inventé otra. Y esa es la magia de los profesores, ¿no? Imagínense que el profesor Escalante lleva 30 años aquí con la misma carreta. Si ese man no le mete un poquito de innovación y creatividad a la vaina, pues él mismo se aburre. No los estudiantes, sino que uno mismo se aburre. Entonces, ¿qué tal yo hablando de la misma conferencia de los semestres anteriores? Me pareció muy aburrido. Pero también qué pena con Liliana y qué pena con los que ya escucharon esas versiones de Demonios 1.0. ¿Por qué demonios? La idea fuerza es esta, compañeros ingenieros. Yo quiero mucha ingeniería química, entre otras cosas porque conozco a muchas personas de ingeniería química, entonces para mí estar acá es como estar en mi casa y les doy la bienvenida, pero además les agradezco la bienvenida, Liliana, ahora que estás, muchas gracias por la invitación. Bueno, la idea fuerza, o sea, la idea fundamental es esta: no es necesario esperar, estamos hablando de ética, ¿no? No es necesario esperar a que todos seamos buenos para vivir en una sociedad mejor. Es suficiente que decidamos serlo a través del ejercicio de nuestro entendimiento, tomando las mejores decisiones. Cuando uno piensa en ética, uno se imagina a la profesora del colegio poniéndole a hacer carteleras. Y esa es la peor idea de ética que se nos ha entregado en ese sistema escolar tan precario que tenemos, sobre todo el sistema público. Entonces, cuando uno habla de ética, uno tiene una gran roca de prejuicios que tiene que cargar. Pues porque a nadie le gusta hablar de eso, menos en Colombia, ¿de acuerdo? Porque en Colombia la cultura es todo lo contrario, es la cultura de lo antiético. O sea, aquí prospera el que va en contra de la ética. Entonces, para mí es un reto hablarles a estudiantes, jóvenes, con mentes maravillosas, de un tema que no es llamativo, ¿de acuerdo? Es hablarles de un Renault 4 cuando tenemos carros eléctricos, ¿sí? Es un tema de verdad muy aburrido, pero no lo es, como ya nos vamos a dar cuenta. Entonces, ¿por qué esta idea fuerza? La idea surge de un filósofo alemán que se llama Kant, que vivió hace muchos siglos, pero la idea, obviamente los filósofos tienen esa habilidad, ¿no? De que crean una idea o paren una idea
Y esa idea dura milenios y milenios y milenios, y yo digo, qué manes tan bacanos. O sea, como Steve Jobs, que es filósofo pero de la ingeniería. O sea, crea algo que dure mucho. Y uno dice, wow, ¿yo qué he creado que dure tanto? ¿Sí? Pónganse a pensar. Entonces, el reto, evidentemente, es algo parecido a eso. El filósofo alemán Kant, en un libro que se llama La paz perpetua, habló de los demonios, y por eso la idea que yo utilizo como idea fuerza es la de los demonios. A mí no me importa que usted sea bueno, sino que lo que la ética nos propone es que decidamos serlo, es decir, que parezcamos buenos. Cada uno de ustedes tiene una forma de vida y tiene un criterio para medir lo bueno y lo malo, pero colectivamente debemos ponernos de acuerdo sobre qué es bueno y qué es malo. Bien, y eso es lo que llamamos ética, un acuerdo colectivo entre los que conformamos una sociedad por establecer estándares de bueno y estándares de malo, y de acuerdo en que vamos a cumplir esos estándares. Entonces, ¿de dónde surge esa habilidad del ser humano que le ayudó a evolucionar? Es que la ética es fundamental entenderla, porque gracias a la ética la humanidad como especie, o sea el Homo sapiens, evolucionó, entre otras cosas. O sea, parte de la evolución del Homo sapiens es la ética. ¿Por qué? Dice Kant, el problema del establecimiento de un Estado tiene siempre solución. O sea, a Kant no le parece difícil vivir en sociedad, por muy extraño que parezca, aun cuando se trate de un pueblo de demonios. Y Kant está hablando, obviamente, en una sociedad muy cercana a la Edad Media, más cercana que nosotros. Entonces, obviamente, a una sociedad religiosa en donde el demonio es algo malo. Y Kant está diciendo, no importa que seamos demonios como nosotros, lo importante es que esos demonios tienen una capacidad que es lo que marca la diferencia con otras especies. Esa capacidad es el entendimiento. Basta con que estos posean entendimiento. El Homo sapiens es un demonio que privilegia lo individual, que en todo caso tiene entendimiento, y el entendimiento le hace llegar a la siguiente conclusión, que aunque como seres humanos privilegiamos lo individual y somos egoístas, y eso es fundamental para evolucionar y para progresar, ser egoístas, también el ser humano, a través de su capacidad de entender y de razonar, llegó a la conclusión que todo no puede ser yo, que no todo puede ser individualismo, que necesita cooperar, pero no necesita ser bueno, no necesita dejar de ser egoísta, necesita entender racionalmente que cooperando puede obtener otros beneficios distintos a los de optar por el individualismo. Entonces, Kant continúa, y no voy a mostrarles más ideas de Kant para no aburrirles, continúa con esta idea, y con esta idea fuerza cierro. El problema es el siguiente: he aquí una muchedumbre de seres racionales, todos suponemos que somos seres racionales, eso es lo que nos distingue en nuestra racionalidad de otras especies, que desean todos leyes universales para su propia conservación, aun cuando cada uno de ellos en su interior se inclina siempre a eludir la ley. Es decir, la ley no existe, o las normas no existen, o esos estándares de bueno y malo no existen porque nosotros seamos buenos. No, existen porque es mejor que existan esas normas para cooperar y para obtener beneficios de esa cooperación. No necesitamos, por lo tanto, ser unos santos para ser buenos ciudadanos, y esto es muy interesante. La ciudadanía es diferente a la santidad, es decir, no necesitamos tener todos un mismo estilo de vida para que haya prosperidad en la sociedad. Al contrario, entre más diversidad haya es mucho mejor, porque hay mucho más progreso, hay muchas más posibilidades para la evolución humana. Se trata de ordenar su vida en una constitución, es decir, en un conjunto de normas, de tal suerte que aunque sus sentimientos íntimos sean opuestos y hostiles unos a otros, esto me encanta, pues queden contenidos y el resultado público de la conducta de esos seres sea el mismo exactamente que si no tuvieran esos malos instintos. Esta idea es una idea filosófica muy importante que nos habla de que no todos, repito, debemos ser
buenos o tenemos internamente la misma idea de qué es ser bueno. Eso no importa, lo importante es que colectiva y públicamente cumplamos con unos estándares de bueno y de malo, y esos estándares, cómo establecemos esos estándares es lo que llamamos ética, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la idea general dentro de la cual yo voy a proponer esas 3 revoluciones de las que les voy a hablar para cerrar la exposición. Pero esta es la idea central. Bien, entonces, piensen ustedes en ciertas circunstancias cotidianas en donde ustedes privilegian lo individual sobre lo colectivo. Y el ser humano permanentemente, como plantea Kant en este libro tan interesante, La Paz Perpetua, pues está permanentemente entre decisiones individuales y decisiones cooperativas con otros. Y obviamente nosotros cooperamos con otros cuando esa cooperación trae beneficios. Pero si en esencia, para obtener beneficios, yo no necesito cooperar con nadie, actúo de forma individual. Bien. Y a mí me gusta mucho esta idea porque en el mundo que vivimos nos insisten mucho en la idea de ser un colectivo. Si ustedes escuchan, de pronto aquí en las ingenierías no, pero de pronto en ciencias humanas, uno escucha mucho que hay colectivos. Y ahora no solo hay colectivos, sino colectivas. Entonces, reivindican a través del lenguaje el feminismo y la igualdad. Eso está bien, aunque yo no lo utilice en mi forma de hablar, pero respeto a las personas que lo utilicen. En todo caso, a mí me parece muy interesante porque no todas las veces, no permanentemente estamos pensando como colectivo, sino que pensamos como individuos, eventualmente como colectivo, volvemos a pensar como individuos, y eso es lo que plantea Kant en esta idea, ¿de acuerdo? Entonces yo siempre pongo a consideración de quienes vienen a esta conferencia el ejemplo de las motos que están cuadradas aquí al frente de la universidad. Se supone que aquí formamos ciudadanos integrales. Sin embargo, alguien pensó individualmente que era mejor dejar la moto cuadrada allá afuera, aunque eso implicara violar una norma de tránsito, es decir, incumplir un estándar ético que hemos establecido en un código, y ese código pues nos lo pasamos por la galleta porque es mejor dejar la moto ahí porque es más práctico. Y ahí pensamos como individuos. Pero si necesitamos educación superior gratuita, ahí pensamos como un colectivo, ¿de acuerdo? Y entonces solicitamos que el Estado nos financie la educación, y ahí sí es muy importante cumplir con esos estándares éticos y ser muy rigurosos de que el Estado cumpla con sus obligaciones. Pero cuando me toca cumplir a mí, mientras no me vea el policía, yo voy a dejar la motico ahí. Y es mucho más fácil que dejarla en un parqueadero, pero no significa que sea correcto. ¿De acuerdo? Esa es un poco como la ejemplificación práctica, cotidiana de lo que usualmente hacemos los individuos, a pesar de que muchos nos creamos buenos. Estoy seguro que muchos de los que dejan la moto ahí dicen: yo soy un modelo de ciudadano, yo soy el mejor estudiante de la UIS, mi mamá me quiere, ¿sí? Yo soy el niño de mi mamá y mi papá, y yo no hago nada malo con dejar esta moto acá. Es que ¿quién dijo que el parqueadero era tan lejos? Sí, es que es un problema de diseño de los malditos ingenieros civiles, ¿sí? No es un problema mío, ¿sí? Es un problema de diseño de la ciudad. Y ahí justificamos, cuando pensamos como individuos, justificamos permanentemente nuestras conductas apelando a argumentos de cualquier índole, ¿sí? Entonces es bien interesante y eso no está mal. Es decir, sencillamente creo que obviamente dentro de nuestra visión individual no está mal, pero dentro de la visión colectiva de sociedad, pues evidentemente alguien podía imponerme una sanción, ¿vale? Entonces el asunto es que ahí yo creo que cuando alguien deja la moto ahí tiene un problema de raciocinio, o sea, tiene un problema a la hora de ejercer el entendimiento, porque está entendiendo que está permitido parquear cuando en realidad el acuerdo al que hemos llegado es que ahí no se puede parquear. O sea, hay un problema de racionalidad. Ahí ese Homo sapiens ha privilegiado sus intereses individuales y en esa medida se ha vendido a sí mismo un error racional, es decir, una falacia para justificar la decisión de dejar la moto ahí, ¿de acuerdo? Entonces es como una suspensión de la racionalidad, del entendimiento. Bien, la idea es que ustedes cuando se gradúen de ingeniería química, pues lo primero y más importante es que sean ingenieros químicos, ¿de acuerdo? O sea, que sepan saber hacer
ingeniería química. Eso es a lo que le apostamos, ¿cierto, profesora Lilian? O sea, mínimo deben ser ingenieros químicos. ¿Sí me hago entender? Pero la universidad, como yo les decía al principio, tiene una apuesta más interesante, y es que esos ingenieros químicos de la UIS tengan un plus, un valor agregado. Y ese valor agregado es que sean virtuosos. La virtud es una disposición de la persona para obrar, de acuerdo con determinados proyectos ideales. El ser humano le apuesta a proyectos individuales. Alce la mano aquí el que cree en el amor, o que cree en que hay que tener una relación y… Pues yo también. Ahí hay un poco de gente desenamorada. Ah, no, ya van apareciendo los enamorados. Muy bien, alce la mano los que creen en la fidelidad, que uno debe ser fiel. Ay, eso es más. El amor no, pero la fidelidad sí. O sea, buenos polvos, pero no necesariamente emociones, ¿sí? Una cosa así… O sea, yo no me involucro emocionalmente, pero si vas a tener sexo conmigo, pues que seamos exclusivos. Es una cosa bien curiosa. Bien, eso está bien. Listo. Vean que ese tipo de cosas son valores. La fidelidad, el amor son valores. ¿Y qué son los valores? Los valores son proyectos ideales. El Homo sapiens no puede vivir sin proyectos ideales. Obviamente necesita tener gasolina, necesita tener… ladrillos, necesita tener dinero, que son los proyectos materiales, pero el ser humano no solo está conformado por proyectos materiales, sino que también vive de proyectos ideales. Y vivir en comunidad es un proyecto ideal, ¿vale? O sea, cooperar entre demonios que privilegiarían sus intereses personales y a pesar de esos intereses personales, decidir vivir colectivamente es un proyecto ideal. Entonces, ¿qué es lo que quiere la universidad? Que usted sea un excelente ingeniero químico o una excelente ingeniera química, pero además quiere que usted sea la ingeniera y el ingeniero más virtuoso que pueda haber en la sociedad. Es decir, que usted se pueda enganchar con el mundo real y usted en el mundo real sea una persona virtuosa. ¿De acuerdo? O sea, que usted participe de un proyecto ideal de construcción de sociedad. Eso es lo que quiere la universidad y ese es el valor agregado. Evidentemente, alce la mano aquí el que quiere tener un carrito. Un carrito. Alce la mano el que quiere viajar por el mundo. El que quiere tener un apartamento, una casa, una hacienda. Evidentemente, hay que tener las lucas. ¿De acuerdo? Pues porque para eso vinimos a la universidad y ya voy a hablar un poquito de eso. Esa es la tercera revolución. Pero es muy importante tener presente cuáles son los proyectos ideales a los que también le voy a apostar. ¿De acuerdo? ¿Qué cosas no materiales son mis proyectos ideales? Y esa es la pregunta que les planteo a ustedes. ¿Cuáles son sus proyectos ideales? O sea, que son intangibles, pero que a usted le llaman poderosamente la atención, ¿sí? Eso también ustedes lo deben pensar porque la universidad está gastando recursos, el Estado, no solamente para que vayan a los laboratorios, a las clases, para que sean los mejores, sino también para que se proyecten en el futuro material e idealmente y sean ingenieros químicos e ingenieras químicas virtuosas. ¿Eso queda claro? ¿Sí? Esa es la idea. Que usted al graduarse aporte a la construcción de esos proyectos ideales que están en la sociedad. El segundo punto es lo que yo llamo el efecto Pink Floyd, que es una de mis bandas favoritas de rock. Y el efecto Pink Floyd en realidad podría ser el efecto Prisma, pero no es tan llamativo, ¿sí pilla? Es que también uno de profesor tiene que utilizar el marketing. Porque si uno dice el efecto Prisma, uno se acuerda de física y vomita. ¿Sí? Pero evidentemente, con el respeto de los que adoren la física. Muy bien. Pero si uno dice efecto Pink Floyd, uno dice, esa vaina está interesante, ¿sí? Entonces los profesores siempre estamos engatusando la mente de los estudiantes dispersos. Muy bien. Entonces, aquí va. El efecto Prisma es este. Colombia es una sociedad, o el efecto Pink Floyd, es una sociedad que homogeniza a los ciudadanos. Evidentemente, la universidad es el prisma. ¿Qué es lo que la universidad se propone? La universidad se propone no que todos sean gays, no porque no, es que ahora todos debemos ser trans. No, eso no es lo que estamos promoviendo o no es lo que yo quiero o no solamente eso. Quiero decir, la universidad recibe
a personas como ustedes maravillosas que tienen 16, 17, hay gente que entra de 15 años, eso todavía es un cigoto, es un pichoncito, una persona que apenas le están saliendo los cañoncitos, ¿sí? Para las plumas. Y uno dice, ¿cómo llegó a la universidad esa persona? De verdad, los papás son unos genocidas. Lo pusieron a estudiar a los 3 años, ¿o qué hicieron? Bueno, y llegan personas súper chiquitas. Antes, cuando llegábamos a la universidad, cuando yo estudié aquí en la UIS en el año 2003, todos llegábamos el primer día de la inducción y éramos barbados, ¿sí? Gente plenamente desarrollada, ¿sí? Y ahora uno ve la inducción y entonces, ay, tan bonito ese kinder que llegó. Esos son nuestros primíparos del siglo XXI. Entonces, llegan así, todos de un mismo color, por eso utilizo esta idea del prisma, pero al final lo que la universidad quiere es que ustedes, ingenieros y ingenieras químicas, puedan descubrir cuáles de esos colores son ustedes, ¿vale? O sea, la universidad le apuesta a que usted descubra cuáles son sus competencias, sus habilidades, sus facultades, cuáles son esos tesoros que usted tiene ahí escondidos. Sáquelos, porque la idea es que la universidad le debe ayudar para eso, ¿de acuerdo? O sea, uno no viene a la universidad solo a recibir un cartón y ya. Uno viene a la universidad para conocerse, para reflexionar sobre qué quiero en la vida y para descubrir todos esos colores maravillosos que le puedo dar a mi futuro. Y eso es ético, porque eso es preguntarme por cuál es el lugar que yo ocupo en el mundo y cómo quiero transformar ese mundo en el futuro. Y eso también es muy valioso para EIBET, para el sistema universitario mundial, pero también para la UIS, ¿vale? Por eso yo creo que es bien importante y hay que felicitar a los profes que están metidos en el sistema de acreditación EIBET y que le apuestan a este tipo de retos que no son fáciles. Bien, ¿cuál es la revolución 1 para ir cerrando el tema? Yo lo llamo la revolución cognitiva. Es decir, aquí no vengan a morirse ni a entregar sus vidas por causas políticas, porque como decía la otra vez un señor, yo venía de viaje hace poco porque estábamos de vacaciones, y en la buseta que yo venía le decía a un señor al conductor, yo todavía estoy disgustado con mis familiares por las campañas, por la campaña presidencial, y la gente cuando se acaban las elecciones entre ellos se abrazan y se ayudan. Los políticos son lo peor, porque nos hacen discutir y luego ellos son amigos y todos quedamos bravos entre nosotros. Entonces, no entreguen su vida, y ese es el mensaje de fondo de la conferencia o de este conversatorio, no es hacer revoluciones sangrientas, sino revoluciones que multipliquen la vida que ustedes tienen ahí. Y la primera revolución es la revolución cognitiva. ¿En qué consiste? Esta revolución apela a construir una estructura de análisis de información que quede instalada para la vida después de la universidad, que nos permita aprender a barajar ideas, discernir planteamientos, revalar prejuicios, apreciar datos, contrastar opciones, definir conceptos. El lema sería leer el mundo sin ser engañados, ¿vale? Incluso esto que yo les estoy diciendo, ustedes tienen que criticarlo, porque yo no soy un curita o algo así que está en misa y le dice a la gente cómo tiene que pensar. Estoy compartiendo con ustedes unas ideas para que esas ideas enriquezcan sus propios planteamientos, sus propias reflexiones, sus propios análisis. En el siglo XXI yo creo que esta competencia es bien importante. El profesor Steven Pinker, que es el psicólogo cognitivo más importante del mundo, profesor de Harvard, ha escrito este libro sobre cómo la razón, la ciencia, el humanismo y el progreso son las 4 características fundamentales del ser humano del siglo XXI. Ciencia, razón, humanismo y progreso. Y les recomiendo, en biblioteca está el libro, que si ustedes quieren ahondar un poco en estas ideas puedan leer los textos de Steven Pinker, porque es muy importante para los egresados de una universidad del siglo XXI entender cómo funcionamos cognitivamente, es decir, cómo funciona nuestro cerebro. Eso es muy interesante. Además de ser necesario, creo que es muy interesante. Uno aprende muchas cosas. Entonces, nosotros, ustedes viven en el mundo de las redes sociales. Y ese mundo de las redes sociales, yo no tengo celular, pero a través de mi esposo veo información WIS.
¿no? Entonces, yo veo todas las discusiones que hacen ahí y yo digo, bueno, vamos a medir el grado de estructura de análisis de información que tienen los estudiantes de la UIS. Pues porque estoy muy preocupado por la formación integral de los estudiantes. Me he encontrado con taxistas que tienen capacidad de discernimiento de las ideas mucho más afilada que estudiantes que escriben en Información WIS. No han venido a la universidad, ¿vale? Entonces, no necesariamente por venir a la universidad uno tiene una estructura de análisis de información de calidad. Al contrario, puede ser que me deje llevar por opiniones, por prejuicios, por ideas de amigos, amigas, grupos, colectivas que estén impregnando mi estructura de razonamiento de ideas falsas. Y por eso es muy importante para la universidad que cuando usted se gradúe, no solamente sea excelente ingeniera química, sino que también tenga esa estructura de análisis de información para que usted sea un ciudadano del siglo XXI y usted sea capaz de discernir y de barajar ideas, conceptos, opiniones de los demás. El gran problema de las redes sociales es que fomentan el odio y las emociones, pero no nos permiten pensar de manera tranquila lo que se nos está proponiendo. Entonces, en el siglo XXI eso va a tender a crecer. Por lo tanto, el ciudadano y el egresado de la UIS del siglo XXI tiene que instalar esa estructura de procesamiento de información y esa es una competencia integral que la universidad está promoviendo entre los estudiantes. Aprenda, por favor, a barajar ideas, a discernir planteamientos, a reevaluar prejuicios, a apreciar datos, a contrastar opciones, a definir conceptos. Nunca antes en el mundo había habido tantos datos como hoy tenemos, pero la pregunta es si nosotros utilizamos esos datos para tomar decisiones. Esos datos que están disponibles en bases de datos de alta calidad, normalmente no los utilizamos porque apelamos a lo que otro psicólogo cognitivo, Daniel Kahneman, habla como pensamiento número uno. El pensamiento número uno es el pensamiento reaccionario, el pensamiento instintivo. Entonces vemos un comentario e inmediatamente si ese comentario hiere lo que yo pienso respecto de la vida, lo ataco. Pensamiento instintivo, pensamiento número uno. Ahora, si yo me tomo el momento o el tiempo para reflexionar lo que el mensaje quiere decir y para opinar, así sea críticamente de ese mensaje, yo tengo pensamiento 2, que es pasar la reacción primaria por el entendimiento, para apreciar lo que ese mensaje o esa opinión tiene de positivo y para criticar lo que tiene de negativo. Bajo el presupuesto de que yo no soy un productor de verdad, sino que yo soy un interlocutor. Yo hago parte de la construcción de la verdad, pero yo no soy el que tiene la verdad. Eso es muy importante para la universidad y por eso lo llamo la revolución cognitiva. Esto es muy importante. Es muy importante porque, como ya dijimos antes, venimos a la universidad muy pequeños y nosotros cuando estamos creciendo en la adolescencia nos dejamos llevar mucho por lo que los otros opinen de nosotros y tenemos una mentalidad de gueto, de grupo. ¿Por qué? Porque estamos en la construcción del autorreconocimiento y el autorreconocimiento implica que otros me reconozcan a mí también. Entonces necesitamos que el otro me acepte, por eso empezamos a construir amistades, relaciones y por eso también es un momento muy crucial para poder construir esa estructura cognitiva que me permita a mí entender que puedo pensar individualmente, que no tengo que pensar necesariamente como un colectivo frente a todas las cosas y pensar diferente no tiene por qué enemistarme de mis amigos, no tiene por qué, digamos, volverme enemigo del que piensa diferente. Eso es muy importante. Por ejemplo, yo no voté por el presidente Petro, no coincido con muchas de sus políticas, critico las propuestas jurídicas que hace ante el Congreso, por ejemplo, pero no es mi enemigo, ¿vale? No sería capaz de decirle, ¡hola guerrillero! o cosas así, como normalmente uno aprecia
en las redes sociales, sino que uno tiene que entender que hay personas que ven el mundo de forma diferente y tienen la oportunidad política de construir esas cosas en la realidad. Pero también hay personas que pues podemos criticar esas ideas y en otra oportunidad tendremos la posibilidad de volver la realidad a través de la política, para poner un ejemplo. No hay que martirizarnos porque haya personas que piensen diferente. ¿De acuerdo? Esto es lo que llamamos estructura de análisis de información. Y digamos como la parte práctica, ¿cómo sería para que esto se pueda cumplir? Piense siempre con pensamiento 2, ¿vale? Es decir, dese la oportunidad de respirar, darse una vuelta, tomarse un tinto, comerse un chocolate, dar un piquito, ¿sí? Tomar un poquito de sol y después comente, después plantee sus ideas, ¿vale? Esto no nos sirve solamente para las redes sociales, sino para la vida cotidiana, para las relaciones personales. Es muy importante tomar ese minuto, tomar distancia y poder procesar la información a través de esa estructura de análisis que la universidad cree que es muy importante que ustedes construyan. ¿De qué nos sirven ingenieros químicos muy buenos que no tengan una estructura de análisis de información y sean engañados? ¿Cuál es la meta? Leer el mundo, o sea, leer lo que pasa en la realidad sin ser engañados. Eso es muy importante. No, mi amor, es que yo estaba con unos amigos jugando en la cancha sintética. Dame datos. Dame datos, ¿sí? Pues porque yo cuando me gradué de la universidad, yo no solamente me volví ingeniera química o ingeniero químico, sino que yo también tengo una estructura de análisis de información. Dame datos. Dame más datos porque tus meras opiniones y palabras no me sirven. Es decir, la estructura de análisis de información es muy importante para que no nos engañen y nos roben la plata del banco. Por ejemplo, ayer me llamó una funcionaria de un fondo privado de pensiones y la señora me hablaba, yo hablaba con ella y en un momento determinado me dije yo, y esta señora nunca me ha dicho si ella de verdad trabaja para Porvenir, para Protección. Entonces yo paré la conversación en WhatsApp y le dije, oye, mándame tú un certificado de que tú trabajas para Protección. Imagínense uno en medio de una conversación después de media hora que le diga a la persona, un momentico, es que acabo de acordarme que estoy siendo un imbécil, porque estoy hablando de información personal con una desconocida que dice llamarme de Tunja. Y yo después concluí, a mí los boyacenses me caen muy bien, pero ¿por qué una señora me llama de Tunja a hablar de mi fondo de pensiones y yo le estoy diciendo todas las cosas, que cuánto gano, que dónde vivo, que soy un pendejo? Porque no utilicé mi estructura de análisis de información. Ah, por favor, y mándeme una foto de su escarapela. Y ya ahorita le vuelvo a hablar. ¿Y qué hice? Pues marqué por teléfono al número que decía ahí y contestaron en Porvenir. Y dije, ¿esta señora sí es de ustedes? Ay, sí, señor, ella es un agente de nosotros. Ay, muchas gracias, hasta luego. Alguien diría, uy, qué falta de respeto de ese profesor. No, es la estructura de análisis de información en el siglo XXI, porque es que a uno lo pueden engañar. ¿Y cuál es el lema? Leer el mundo sin ser engañados. Usted tiene por ahí 3 millones de pesos que ahorró porque camelló en vacaciones y le dicen, metan Bitcoin, eso está de moda, metan Bitcoin. Y uno dice, Bitcoin, me voy a volver rico. Y uno invierte esos 3 millones y se vuela la persona que se encarga del trading, creo que se llama, se vuela. Y uno dice, pero marica, ¿por qué me engañaron? Pues porque usted puede ser muy bueno estudiando, puede haber sacado 5 en control, pero si usted no tiene una estructura de análisis de información para la vida, lo van a engañar, ¿de acuerdo? Entonces, ser profesional de la ingeniería química no significa que usted evite que lo vayan a engañar. ¿Cómo evitan que lo engañen? Aprovechando la universidad para tener una estructura que le permita analizar información, ¿vale? Y eso es parte de la formación integral. La segunda revolución es muy bella y es la revolución afectiva o sentimental, porque no solamente somos cerebritos, sino que también somos afectos, somos sentimientos. Esta revolución apela a construir una estructura afectiva que nos permita hacernos a una base de sentimientos a modo de principios sobre los que operen las emociones resultado de nuestra interacción con otros seres y con los retos de una sociedad compleja.
El lema es vivir el mundo sin ser dañados. Y evidentemente hay un lema que está cercano a ese, que es como la otra cara, y es vivir el mundo sin dañar. Eso es muy importante, ¿de acuerdo? Yo creo que la fidelidad es importante, no porque uno sea poseedor de la otra persona, sino porque uno le da la palabra a alguien. ¿Sí? Uno le dice, oiga, es que yo quiero que entre usted y yo haya una relación. Y la ética, uno no puede esperar que un ingeniero químico sea ético en su trabajo si no es ético en su vida cotidiana. ¿De acuerdo? Por eso a mí me gusta hablar de los ejemplos de la vida real, porque ahí es donde está la estructura ética. La estructura ética no es la estructura que mostramos para parecer los mejores, sino que la estructura ética es la que mostramos en la realidad cuando nos desnudamos de nuestras máscaras y podemos presentarnos ante las personas que realmente nos conocen como somos. Esa es la estructura ética. Entonces, yo tengo que aprender a tener una estructura afectiva y la universidad debe ayudarme a construir esa estructura afectiva porque también hace parte de la formación integral. Bien, y ustedes van a ensayar prueba y error, muchos de ustedes a lo largo de la universidad, con relaciones de amistad, con relaciones de confidencialidad, con relaciones amorosas, con relaciones sexuales, y ustedes tienen que madurar también en ese aspecto de la vida. Por ejemplo, hay personas que descubren, como yo, su orientación sexual en la universidad, ¿sí? Entonces dijimos, no, pues esa vaina de pronto es que yo tenía como un desperfecto, como cuando yo pensaba en el colegio, es que yo tengo como un desperfectico, pero eso yo lo soluciono a futuro. Y entonces tenía novias y tal, y entonces uno, cuando entré a la universidad, yo decía, uy, pero hay otros chicos y se besan, y qué oso, y yo dije, pero entonces es que no está mal, no es hay mucha gente dañada, es perfecta, ¿no? Como y entonces, oiga, me voy a dar la oportunidad de descubrir qué es lo que realmente yo siento y, ay, mira, es que eso hace parte de la realidad y existe, y entonces yo voy a vivir una vida digna, pero una vida en donde yo no tenga que ocultar nada porque no es ningún desperfecto, sino que al contrario, es algo que me identifica, que me caracteriza, que si yo lo ejerzo me hace feliz, etc. Entonces, para mí la universidad fue un momento muy importante para construir esa estructura afectiva. Por eso yo creo que esa revolución también es muy importante. Pero no solo por eso, sino también porque descubrí que hay gente hijo de puta que le hace daño a uno. Entonces, usted no puede empeñarle sus afectos, sus emociones, sus sentimientos a alguien, porque alguien puede coger esas emociones, esos afectos, esos sentimientos y entonces usted queda todo, y ahora ya no quiero ser ingeniero químico porque me terminaron, me pusieron los cachos. Esa estructura afectiva es la que nos va a permitir sobrevivir de esas difíciles situaciones, pero también nos va a permitir sobre todo prevenirlas. ¿De acuerdo? Prevenirlas. Nada de redimir gamines, eso le digo yo a mis estudiantes mujeres. El gamín tiene que rehabilitarse solo. Y o sea, yo he visto personas que cargan ahí a cuestas una persona que las hace sufrir, que las manipula, o también contrario sensu, los manipula y lo cargan ahí como si fuera una obligación. Ay, un momentico, es que la obligación es de los padres, de terminar de criar a las personas, ¿sí? Y de la universidad y de los psicólogos, que vaya a terapia, pero uno tiene que tener al lado a una persona que lo haga crecer afectivamente, ¿de acuerdo? Eso es fundamental. Es como invertir plata en un trading que se va a volar. ¿Usted lo haría? Entonces, ¿para qué invierte afectos en una persona que la va a herir? O que lo va a herir, o que lo va a usar. Así de sencillo es la vuelta. Pero uno lo dice cuando tiene 42 años y le han roto el corazón. Y entonces dice, ay, sí, papitos, aprendan, no hagan eso. Y es imposible evitar que ustedes sufran en carne propia eso. Pero ¿cuál es la idea de fondo? Vivir el mundo sin ser dañados. ¡Ey! Construyan escudos protectores, no escudos como para espantar a la gente. Ay, no, es que todos son iguales, horrible, me voy a quedar soltera. ¿Sí? O como un taxista que yo veo todo lo que pasa a mi alrededor. Un taxista que pasó en el carro y decía, todas son iguales. Y yo decía, pobre hombre. ¿Sí? Tampoco.
esa estructura afectiva también es parte de su formación en la universidad, ¿de acuerdo? Y es parte de su formación ética. Entonces no la dejen por allá metida. Así como ustedes quieren sacar 5 en Opus, también deben sacar 5 en estructura afectiva, ¿vale? Esa es una apuesta muy importante que ustedes tienen que hacer. Ahora, hoy existen cosas en el mundo como relaciones abiertas y cosas así que yo no entiendo, porque yo soy un viejito. Y entonces, si ustedes le apuestan a eso, bien, pero que todo esté muy claro. Yo tengo una amiga que le dice a todas sus parejas, no, mire, yo me voy a acostar contigo, pero yo me acuesto con quien quiera. Y las personas le dicen sí o le dicen no. Y yo digo, marica, usted es como del siglo XXII. O sea, yo me acuesto con alguien y ya yo quiero estar ahí como unos 30 años. Sí, ay, es que tan lindo. ¿Puedo dormir contigo? Y la gente te cuelga, o sea, no te vuelve a responder el WhatsApp. ¿Sí? Pues antes de casarme. Entonces, ahora sí tengo un osito cariñosito por 80 años, ojalá, ¿sí? Pero la idea es que hay personas que no tienen una estructura emocional para jugar a las parejas abiertas. No juegue así, ¿de acuerdo? Pero si usted tiene la estructura afectiva para estar tranquilo alrededor de eso, pues lo puede hacer. Es un ejemplo muy cotidiano, pero obviamente para que se pueda entender lo que quiero plantear. Y finalmente, bueno, aquí está un libro muy interesante de Martha Nussbaum, que es profesora de la Universidad de Chicago. Hay que formarse, hay que leer no solamente ingeniería química, sino que también hay que leer otras cosas que lo puedan formar a uno integralmente, y ese es un libro que también es interesante. La última revolución para irnos, para dejarlos libres, para que se vayan a hacer lo que quieran, lo que más les gusta. Ay, ¿es contigo? Ay, con razón. Están aquí como una antesala de… Muy bien, pues bueno, es un abrebocas muy chévere. Lo digo yo que estoy creando la conferencia. Bueno, sí. Vine porque quise. Muy bien, muy bien. Bueno, la revolución número 3 es la revolución habilitante, y esta es la que más me encanta. Y hay un libro ahí de Amartya Sen que se llama La idea de justicia. Y esta revolución apela a construir una estructura en capacidades socioeconómicas, procuradora de un estado de bienestar personal, familiar y comunitario, en donde la profesión, como un saber hacer, nos faculte para vivir bien y vivir bonito junto con otros seres bajo el estándar de calidad de vida que cada uno diseñe en el marco de sus capacidades y metas. Vivir bien en el mundo. Ese es el tercer reto de esta revolución número 3. Vivir bien en el mundo. Yo me acuerdo cuando dependía de mis padres para la universidad, era muy triste, pues porque uno entiende que los papás, por ejemplo en mi caso éramos 4 hijos, todos estudiando en la UIS, ¿sí? Y entonces obviamente eso era muy costoso para una familia de clase media. Entonces ahí me daban 5.000 pesos para asuntos recreativos, 5.000 miserables pesos, aunque era el año 2003. Pero de todas formas eso no alcanzaba para nada, porque además yo era ñoño y compraba fotocopias. Maldita sea. O sea, a mí un profesor me decía que hay un libro muy interesante que pueden fotocopiar y vale 5.000. Y yo iba a sacar el libro. ¿Cuánto me quedaba para la recreación? Nada. Y mi mamá decía, ¿cuánto vale la buseta Inés en Provenza por venir? Yo me iba en esa buseta. Vale tanto. Y si valía 1.250, adivine cuánto me daban para la buseta. 1.250, ni un poquito más. Mamá, échale 10 pesos. No. ¡Wow! Ahora hago lo que quiero. ¿Gracias a qué? A que estudié en la Universidad Industrial de Santander. ¿De acuerdo? La independencia de pensamiento la adquirimos rápido. Desde los 5 años uno ya se va independizando y va pensando autónomamente. Casi todos. Pero la independencia real es la independencia socioeconómica. Cuando uno le dice a los papás, goodbye, ahí les dejo el trapero, la escoba, los platos, y me voy a lavar mis platos, me voy a trapear mi chucito, mi sitio, me voy a barrer, y si no quiero barrer mejor, no me importa, duermo en la cochinería, ¿sí? Pero no cuando a usted le pagan aquí sus papás una pensión, eso no es independencia, es que yo vivo independiente. Me dicen los estudiantes, ¿no? Cuando yo les digo el primer día de clases, bueno, ¿y usted dónde vive? ¿De dónde es? No, profe, yo soy de Aguachica.
pero yo vivo aquí independiente, aquí al frente. Ay, mientes. Entonces la universidad debe ser capaz de permitirles construir una estructura de capacidades socioeconómicas para vivir bien. ¿Sí me hago entender? La universidad también está empeñada en que usted sea capaz de liberarse del bolsillo, de la dependencia de sus financiadores. Y eso es supremamente bonito. No solo para ustedes, sino también para sus papás y para las personas que están apoyando su causa, la gente que nos hace barra de verdad. ¿Sí? La gente que a nosotros casi no nos gusta mostrar. Esa gente es la verdaderamente importante. ¿Por qué? Porque esa gente es la que nos apoya incondicionalmente. Siempre. Cuando ustedes se gradúen y hagan inversiones y ganen y les vaya bien, chévere. Pero si un día les va mal, allá en esa estructura básica de donde venimos es donde nos van a dar huevo revuelto. Y todos los días así no nos muramos, ¿cierto? Para no morirnos. Pero ahí nos van a recibir. Pero la idea es que nosotros podamos independizarnos y la universidad es una forma bastante interesante de hacerlo. La idea es que ustedes puedan también pensar en cuál es el estilo de vida que ustedes quieren tener. Por ejemplo, yo con mi esposo decidimos que no teníamos por qué tener un carro, entonces no nos gusta. No significa, a veces cuando nos reunimos con mis amigos de la universidad que llegan allá en sus BMW, son magistrados, jueces, abogados súper prestigiosos y vamos a comer y entonces nosotros llegamos en Uber, marica. Llegamos para ese día llegó uno bien feo, ¿no? Un Corsita viejito. Y entonces llegamos allá al restaurante en nuestro Corsa Uber prestado. Y nos bajamos y todos, marica, pero Diego Hernández, ¿que le pagan con qué? ¿En bombotones? ¿En la UIS o qué? La UIS está como pagando mal. Sí, como que qué porquería. Entonces yo les digo, pero espere un momento, es que porque uno tiene que tener un carro. ¿Sí? ¿Dónde está escrito eso? Ah, porque es que, por ejemplo, a mí me gusta cultivar, entonces compramos un pedazo de tierra. ¿Sí? Entonces allá, ¿quién come las lechugas de su propio cultivo? Pues tú muy bien. ¿O quién hace tal cosa? ¿Sí? Entonces hay distintas formas de vivir y eso es muy importante porque el mundo en el que vivimos nos homogeniza. O sea, la universidad les multiplica las ideas, los vuelve diversos, pero luego la sociedad cuando vayan a trabajar vuelve a homogenizarlos. No lo permitan. Construyan su propio estilo de vida y no permitan que todos les impongan cómo se tienen que vestir, cómo tienen que hablar, cómo tienen que vivir. Y para poder hacer eso, usted tiene una estructura de capacidades socioeconómicas que tiene que desarrollar. ¿De acuerdo? Esas son las 3 revoluciones, apreciados ingenieros químicos. Leer el mundo sin ser engañados, vivir el mundo sin ser dañados y vivir bien en el mundo. Esos son los 3 retos éticos que la universidad les propone que construyan a lo largo de su carrera. Y al final, pues como dice Coldplay, sobre ese cuadro que es todo sangriento de Delacroix, que refleja la Revolución Francesa, Coldplay, que es un grupo muy interesante, coloca esa expresión, viva la vida, no se maten por la política, sean la primera línea de sus propias revoluciones. Muchas gracias. Me voy corriendo, qué pena que no los escuche porque tengo un evento en la Escuela de Derecho que estoy organizando sobre aborto, entonces esos cambios abruptos. Entonces tengo que salir hasta el Ágora corriendo prácticamente porque ya están los estudiantes esperándome. Que estén bien, que les vaya bien en la clase. Profesora Liliana, muchas gracias. Ingeniera, muchas gracias. Hasta luego. No, me lo debe. Hasta luego, gracias.